esperando para colgar la clase. Ya, ven la pantalla, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que la reserva legal debe ser, dice, el 5% mínimo de las utilidades. Por eso es importante esto, ¿no? Constituir utilidad en la empresa. Y dentro de ello dice el 5% de esas utilidades debe ser mínimo la reserva legal, que de alguna manera es obligatoria, ¿no? Esta dice se constituye sobre las utilidades obtenidas antes de su distribución. Por eso es importante esto. Cuando la Asamblea de Socios les pregunten por qué están constituyendo una reserva, porque es obligatoria por el artículo 169, y te preguntan por qué el 5, el 10, etcétera, porque la ley dice que mínimo debe ser el 5%. ¿Y por qué antes de distribuirnos? Porque la misma ley, el mismo artículo dice antes de la distribución en otros aspectos como reservas voluntarias, dividendos, etcétera. ¿Ya? Ahora, el artículo 170 también dice que quienes son responsables de constituir la reserva son los administradores, ahí entramos nosotros seguramente como contadores, ¿no? Y si se incumple, ¿sí? El administrador, el encargado legal de la empresa, que generalmente son los administradores, pero en muchos casos los hacen figurar los contadores como responsables financieros, deben entregar a la sociedad, dice, una cantidad igual a la reserva. Imagínate, de 41.000, en este caso el 10%, pónganle, ¿no? 4.000 bolivianos tendrías que pagar vos si no constituyes la reserva. Entonces tienes que explicar estas cosas en lo que es la asamblea de socios. Y la fórmula de cálculo es básicamente eso, ¿no? Utilidad, ¿no? El impuesto a la utilidad de las empresas que hemos visto, una utilidad después de impuestos, y de este valor, 11.250, se constituye el 5% de reserva legal. No es requisito el 5%, por si acaso, ¿no? Si la Asamblea de Socios decide constituir el 10%, puede hacerlo, no es restrictivo, pero sí no menos del 5%, puede ser 6%, 7%, 20%, depende de la política de la empresa, ¿no? Debe ser, dice, como mínimo el 5%. La ley no dice como máximo, así que si la Asamblea de Socios decide más, hay bancos, los bancos, por ejemplo, constituyen mucha más reserva del 15%, etcétera, etcétera, ¿no? Es entonces la forma. Ahora, vamos a ver también en la parte práctica una reserva voluntaria. Como su nombre lo dice, es voluntaria. Quienes deciden constituir una reserva son los socios de la empresa. Esto ya no es obligatorio, ¿sí? Sino de alguna manera, como su nombre lo dice, es voluntaria. No está en la ley, los socios deciden constituir cada ejercicio, ellos deciden cuánto, etcétera, etcétera, siempre cumpliendo ese principio de reserva, es decir, la reserva es aquel dinero que vamos a guardar para afrontar futuras pérdidas, ¿ya? Entonces, ese es básicamente lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio, ¿ya? Entonces, voy a volver a compartir pantalla, vuelvo al ejercicio. ¿Vemos el ejercicio? Sí, ¿no? Ya, entonces una vez que tengo ya el valor después de impuesto, volvemos a lo que es el estado financiero, tengo este valor de 41.508,09, ¿no? De este valor de 41.508,09, ¿sí? Empiezo a constituir la reserva legal. En este caso estoy constituyendo la reserva legal del 10%, pero les vuelvo a repetir, la ley dice mínimo del 5%, pero para jugar un poquito en la parte contable y cumpliendo esa política de dividendos, de tratar siempre de que el dinero se quede en el país, en la empresa, perdón, estoy constituyendo una reserva legal del 10%, obviamente autorizada por los socios. Yo como contador no lo puedo hacer, ¿no? 10% de 41.000, entonces 4.150. Te vuelvo a repetir, puede ser el 5% como mínimo. Y los socios, dice, según nuestro enunciado, deciden constituir una reserva voluntaria del 15%. 15% de 41.508, 6.226. Una vez que se han constituido, ¿no? Una vez que se han constituido las reservas, ¿no? Una vez que se han constituido las reservas, ¿sí? Ya estaría listo
el saldo, en este caso los 31,000, ¿no? Estaría listo el saldo, ¿para qué? Para que de alguna manera este saldo de 31,131, que es la diferencia de la utilidad, ¿no? La utilidad menos la constitución de reservas, este dinero de 31,131,07 estaría listo para ser distribuido. Este sería entonces, si quieres, el saldo a distribuir. Y en este saldo a distribuir, ¿no? Tendré que tomar en cuenta el número de cuotas de capital, que según nuestro ejercicio, en la primera parte hemos constituido un total de, ¿no? En este caso, 2,700 cuotas de capital, ¿no? 2,750 cuotas de capital, 600 para el señor Morales, ¿sí? 700 para el señor Flores, 650 cuotas para el señor Llanos y 800 cuotas para el señor Ríos, haciendo un total de 2,750 cuotas, entendiendo que cada cuota valía 100 bolivianos, ¿no? Va a cambiar un poquito en su práctica, digamos, va a llegar a 1,000 bolivianos la cuota, a 10,000 bolivianos la cuota y cambiará un poquito, pero el procedimiento va a ser básicamente el mismo. De ahí que sale este número de cuotas, ¿no? Entonces, si yo divido en este caso los 31,000, ¿no? Los 31,131, ¿sí? Y divido entre el número de cuotas, ¿sí? En este caso seguramente es el valor, ¿no? De dividir 31,131,07 sobre 2,750, el valor de cada cuota es de 11 bolivianos con 32 centavos. Estoy utilizando los decimales para que me cuadre a la cabalidad los 31,000. Los socios deciden entonces distribuir los 31,000 entre el número de cuotas, ¿no? Y dentro de ello entonces lo que hago es multiplicar. El señor Morales dice 600 cuotas por el valor, ¿no? De cada cuota, que son los 11,32 bolivianos, le corresponde la cuota parte al señor Morales de estos 31,000, 6,792. Lo mismo para el señor Llanos, que tiene 700 cuotas, ¿no? Que de alguna manera voy a también multiplicar por el valor de cada cuota, le corresponde 7,924. Lo mismo al señor Ríos, que tiene 600 cuotas por 11,32, 7,358. Lo mismo al señor Flores, ¿no? Que tiene 800 cuotas y le corresponde 9,176, cuadrando aquí los 31,000, ¿no? Entonces, este cuadro de aportes que estamos haciendo sencillito acá se llama cuadro de distribución de utilidades, donde se constituyen reservas legales obligatorias por ley, reservas voluntarias constituidas por la asamblea de socios y los famosos dividendos. Estos dividendos entonces para mí se van a convertir en pasivos, a diferencia de la anterior constitución, que eran las reservas. Esto para mí se va a constituir en pasivos, en deudas si quieres, ¿no? En deudas que tengo que sustentar a terceros, que en este caso son los socios, ¿no? Los socios. Vuelvo entonces hacia el asiento, ¿no? ¿De dónde va a salir esto? Dice, de una utilidad del año pasado, del 2009. Este año estoy constituyendo, imagínate, hemos presentado el balance el 29 de abril, hemos hecho la asamblea de socios el 5 de mayo, estoy ya en la gestión 2020. Entonces tengo que afectar a la utilidad del año pasado, que en mi balance, volvamos al balance, en mi balance general, ¿no? En mi balance general se llama resultado del periodo, y para el resultado del periodo del año 2019, si quieres, y este año 2020, esto ya se va a constituir en resultados acumulados, ¿no es cierto? De ahí entonces que estoy tomando esta cuenta de resultados acumulados, ¿sí? Vamos al mayor, un ratito vamos a ver el mayor. Aquí tengo la cuenta de resultados acumulados, ¿sí? Donde de alguna manera, mira, se estaba presentando en el balance, vuelvo al balance, en una cuenta de patrimonio, la cuenta de patrimonio, el mayor de patrimonio, siempre va a tener saldo deudor, saldo acreedor o en el haber, ¿no? Las cuentas de patrimonio y pasivo siempre tienen saldos en el haber. ¿Qué es lo que voy a hacer con el asiento? Voy a reducir ese patrimonio. Patrimonio que disminuye se registra en el
debe. De esa manera es que aquí en el asiento estoy llevando al debe, ¿no? Lo que voy a constituir. ¿Qué constituir? Un patrimonio denominado reserva legal. Patrimonio que aumenta se registra en el haber. ¿Por qué está aumentando? Porque estoy constituyendo la reserva legal. También estoy constituyendo una reserva voluntaria. Patrimonio que aumenta se registra en el haber, ¿no? ¿De dónde salen esos importes? Del cuadro de distribución de utilidades, ¿no? Entonces aquí estoy contabilizando, si quieres, ¿no? Cuentas patrimoniales, ¿no? Cuentas patrimoniales, dos reservas, ya sabemos que las reservas son cuentas patrimoniales, y estoy constituyendo, en este caso, pasivos, ¿no? Pasivos lo estoy dividiendo aquí en unas cuentas por pagar, ¿no? Dividendo le voy a llamar por pagar. No lo puedo registrar en una cuenta por pagar, porque hay que saber utilizar el nombre de las cuentas, ¿no? Una cosa es la cuenta por pagar, que son, por ejemplo, cosas comerciales, pero esto no es comerciales. Básicamente es dividendo. Por eso estoy llamando dividendo por pagar, que es la cuota parte que le debe la empresa al socio, porque ha habido utilidad en la empresa. Entonces, dividendo por pagar al señor Morales, 6.792, que está saliendo del cuadro de aportes, ¿no? Y así se constituye entonces se da de baja, así que es la cuenta de resultado, se constituye las reservas y se asume la deuda de distribución de utilidades que los socios han decidido en la asamblea de socios. Y para concluir, dice, se pagan los dividendos, ¿no? Los socios han decidido, no, mañana páguenos, entonces se pagan los dividendos, ya sea con caja o banco, se da de baja la cuenta de pasivo, pasivo que disminuye por el pago, se registra en el debe, ya sea con caja o banco estamos pagando los dividendos en efectivo a los socios, ¿no? Ya en el ejercicio vas a ver que aquí tenemos unos mayores afectados partiendo del balance anterior que hemos hecho, ¿sí? Estoy registrando algunas cuentas que se han afectado, como en este caso, por ejemplo, caja, banco por el pago del IUE, el dividendo por pagar donde se ha constituido y luego se ha pagado, el resultado acumulado que hemos partido de un saldo inicial y hemos distribuido a través de la constitución de reservas y distribución de utilidades y se ha pagado también el IUE. Con esto entonces te estoy mostrando qué mayores se han afectado, ¿no? Y aquí por ejemplo surgen las reservas y para ver cómo queda el nuevo estado financiero te estoy mostrando una nueva hoja de trabajo, ¿no? Donde como ves lo que está con rojo, ¿no? Ya se ha dado de baja, en el caso por ejemplo del IUE por pagar, y en el caso, mira, ya no hay utilidad acumulada porque se ha distribuido la totalidad, ¿no? Pero se han originado seguramente las denominadas reservas legales, ¿no? Y de alguna manera también, se ha hecho nuevamente el balance, ¿no? Esto ya para entender cómo afecta nada más a- al ejercicio, ¿ya? Entonces, lo van a tener esto tanto en archivo Excel como en la clase del Zoom. La práctica que tienen que hacer es similar, ¿no? Similar, no va a variar mucho el formato de la práctica, sí van a variar montos, quizá unos cuantos asientos más por ahí. Tienen que hacer todo el ciclo contable y también les voy a decir ahí que constituyen reservas por uno y otro porcentaje. Van a llenar seguramente un cuestionario con estas diapositivas que les estoy mostrando de qué es un dividendo, cuál es el artículo que muestra la constitución de la reserva, qué pasa si no se constituye la reserva, quién es la empresa o la institución que exige el cumplimiento de esta reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para cumplir con también la parte de hacer siempre un cuestionario en la clase en la plataforma Classroom. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga preguntas? Voy a dejar de grabar